The right of part to choose the law that will govern international contract has historically been denied in Latin America due to the principle of territoriality of law that has permeated national conflict provisions. Several regional and national attempts to authorize party autonomy have been dismissed on the ground of protecting national sovereignty. Some jurisdictions have recently amended the laws to accept it. This acceptance had not meant an abandonment of the legal tradition, but a reinforcement of the principle of contractual freedom, which always permeated the contractual rules. ¿Pero qué significa autonomía de la voluntad y cómo se justifica en el conflicto de leyes? ¿Cuál es el génesis de la autonomía de la voluntad latinoamericana? La autonomía de la voluntad en el conflicto de leyes de los contratos se entiende como el derecho de las partes a elegir la ley aplicable a un contrato. La autonomía de la voluntad permite que las partes determinen el alcance y el ámbito de aplicación de la ley estatal a sus contratos. Esta autonomía se basa en el principio de la libertad del individuo, que es un derecho humano aplicable tanto a su esfera personal como económica. En consecuencia, las partes deben ser libres de celebrar un contrato y de estipular las condiciones de dicho contrato. También deben ser libres de elegir la ley aplicable a su contrato, ya que pueden tener razones válidas para hacerlo. Por ejemplo, pueden querer elegir una ley que esté bien desarrollada y se adapte a su contrato, o una que conozcan bien, o una que consideren neutral. También una que hayan utilizado en una transacción anterior o en otro contrato relacionado con el actual. La autonomía reconoce y garantiza la libertad contractual de las partes, así pues la autonomía debe aceptarse con ciertos límites establecidos para garantizar los valores fundamentales del Estado y la protección de la parte más débil de un contrato. La autonomía de la voluntad también se justifica por su capacidad para determinar una ley rectora adecuada para los contratos internacionales. Así, los contratos internacionales no se acomodan siempre bien a una ley rectora determinada por las normas de conflicto del foro, sin tener en cuenta las características especiales de estos contratos. Cuando este es el caso, la autonomía puede ayudar a las partes a excluir una ley inadecuada que de otro modo regiría su contrato. También les permite elegir una ley más conveniente para regir la totalidad o una parte del mismo. De este modo, la flexibilidad que proporciona la autonomía supera la rigidez de las normas de conflictos nacionales, que podrían someter a un contrato concreto a una ley rectora inadecuada. Esto supone una clara ventaja económica y jurídica para las partes. En resumen, la autonomía presupone que las partes de un contrato son los mejores jueces de su propio interés y que pueden estar en la mejor posición para determinar qué conjunto de principios jurídicos es el más adecuado para su transacción. Un contrato internacional está vinculado a varias jurisdicciones y la determinación de su ley rectora depende de las normas de conflicto del foro llamado a resolver los litigios derivados del mismo. Por lo tanto, las partes no tienen ninguna certeza sobre esta ley antes de iniciar el procedimiento. Esta incertidumbre puede reducirse si se hace una elección de ley y las jurisdicciones vinculadas al contrato la aceptan. Además, la elección de la ley permite someter el contrato a una ley mientras se negocia, otorgando a las partes de antemano una importante certeza y previsibilidad respecto a su ley rectora. Esta seguridad jurídica constituye un derecho humano en un mundo de múltiples jurisdicciones y fronteras abiertas. Por lo tanto, permitir la autonomía significa aceptar que las partes están en el centro del problema de los conflictos. Se les permite elegir la ley aplicable porque es su disputa la que está en cuestión. En el comercio internacional, las partes son competidoras no solo en cuanto a los bienes y servicios, sino también en cuanto al sistema jurídico que pueden ofrecer. Así pues, un marco jurídico adecuado para los contratos internacionales favorece el comercio internacional y la integración económica entre países. Las normas de conflicto doméstico latinoamericanas se han incluido tradicionalmente en los códigos civiles nacionales
y han cambiado poco a poco a lo largo de los años. Estas normas se han inspirado en principios, doctrinas y obras comunes o han adoptado el mismo o similar texto. Para estudiar la aceptación de la autonomía en ellos, es pertinente analizar la influencia que ha tenido en ellos la doctrina de algunos actores y fuentes jurídicas como Andrés Bello, Joseph Story, Carl Friedrich von Savigny y el Código Civil francés. Continuando con el tema de María Ignacia Vial, los tratados latinoamericanos sobre contratos y autonomía de la voluntad son tratados latinoamericanos que abrieron el debate respecto a la autonomía, pero no dieron lugar a su aceptación universal en las jurisdicciones latinoamericanas. Dentro de los intentos de unificación de conflicto, tenemos en primer lugar los tratados de Montevideo de 1888, 1889 y 1939-1940. Fueron redactados en el marco de dos congresos sudamericanos de derecho internacional privado. El primero contó con la participación de delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, quienes redactaron 8 tratados y un protocolo adicional. El segundo tuvo lugar en el aniversario número 50 del primer congreso para actualizar los tratados de 1889. Dichos tratados abordan el problema de la ley que rige los contratos internacionales en los tratados de derecho civil internacional de 1889 y 1940. Ambos tratados establecen que la ley del lugar de ejecución regirá el contrato internacional y todas las cuestiones relacionadas con él. A renglón seguido, la aceptación de la autonomía fue ampliamente discutida en 1889 y 1940, y en ambos casos rechazada por considerar que la autonomía de la voluntad de las partes debía estar siempre limitada por el orden público, donde éste debe estar necesariamente determinado por una ley determinada, y citando la autoridad de Savigny, que esta ley debe ser la del lugar de ejecución del contrato. En segundo lugar, el Código de Bustamante de 1928. Es un anexo a la Convención de Derecho Internacional Privado acordada el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Panamericana de La Habana. Esta conferencia fue convocada por la Unión Panamericana para votar un proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de aplicación de todos los países de América. La aceptación de la autonomía en este código es objeto de debate, ya que no tiene disposiciones que la autoricen o prohíban claramente. Para la correcta interpretación, hay que tener en cuenta la opinión de Bustamante, el cual prefiere el término autarquía personal al de autonomía de la voluntad. Afirma que el código acepta la autarquía personal y somete los contratos a la ley elegida expresa o tácitamente por las partes. A falta de elección, el código preconiza otras leyes aceptadas por ellas. En tercer lugar, la Convención de México de 1994. En cuanto a la autonomía de las partes, el Convenio de México, CIDIP 5, es el más relevante. Esta base determinó que el punto de partida de la futura convención debía ser la aceptación de la autonomía. Por ello, el convenio establece que el contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta ley solo está limitada por el orden público y las normas imperativas del foro, y, discrecionalmente, por las normas imperativas de otro estado vinculado al contrato. Por otra parte, la convención parece aceptar la elección de la lex mercatoria por las partes y, por lo tanto, les concede una mayor libertad. Finalmente, de acuerdo con María Ignacia Vial, la aceptación estatutaria de la autonomía de los partidos en las normas de conflictos internos de América Latina sobre los contratos es un nuevo paradigma que considera que las partes son los principales actores en los conflictos de leyes sobre contratos y que su voluntad y necesidades deben ser tenidas en cuenta porque son, de alguna manera, más importantes que la jurisdicción o las políticas del Estado. Por lo tanto, supone una reducción del papel del Estado en la determinación de la ley aplicable a los contratos internacionales y un reconocimiento del papel principal de las partes en esta cuestión. Se trata de un cambio de la perspectiva soberanista del Estado a una perspectiva centrada en las partes de las leyes de conflictos sobre los contratos. La idea tan fuertemente expresada en los debates de los tratados de Montevideo de que la autonomía de las partes es ajena al derecho internacional privado ha sido superada por la concepción de que la autonomía de la voluntad es fundamental para este derecho. Sin embargo, ha quedado claro que el Estado sigue siendo libre de limitar la autonomía mediante disposiciones imperativas o la protección del orden público. Por lo tanto, en última instancia, el alcance de la autonomía está en manos del Estado. El territorialismo y la libertad contractual podrían chocar entre sí cuando se aplica al derecho de los conflictos. El territorialismo podría restringir la libertad contractual en los contratos internacionales si se sanciona de forma demasiado estricta. Esto ocurre cuando un sistema jurídico prohíbe la autonomía y somete obligatoriamente el contrato a las normas de conflicto o sustantivas del Estado. El territorialismo, sin embargo,
puede ser sancionado de forma menos estricta para permitir una mayor libertad contractual. Esto ocurre cuando un sistema jurídico adopta la autonomía de la voluntad como norma de conflicto interna que autoriza a las partes a elegir la ley aplicable a un contrato internacional.